Muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo que hoy han dispuesto en su corazón escuchar este estudio bíblico. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine con su presencia y que tome el control de todos nuestros sentidos para que seamos entendidos en lo que hoy vamos a estudiar. Quita de nosotros, Señor, toda confusión, toda distracción, todo aquello que pueda perturbar el entendimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por habernos escogido y hacernos tus hijos, coherederos con tu Hijo Jesucristo. Gracias por dejarnos este manual de vida que estamos estudiando y por el cual conocemos tu verdad y recibimos liberación. Dirígenos, Espíritu Santo, en este tiempo de enseñanza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primeramente veamos, ¿por qué creer en la Biblia? Una de las cosas más importantes con respecto a la fe es creer en la Biblia como la palabra de Dios. Podemos percibir con facilidad que muchos, de hecho, no creen en la Biblia, o creen en algunas cosas y en otras no. Algunas personas pueden creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, pero no creen en el diluvio. O quizás pueden leer el Salmo 23 como una hermosa poesía, pero no creen que la homosexualidad sea un pecado y no agrada a Dios. Es decir, nos volvemos selectivos con relación a lo que es o no verdad, y dudamos si la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ya sabemos que nuestro enemigo, el diablo, quiere desesperadamente quitar la credibilidad a la Biblia como la palabra de Dios. Y si él logra su objetivo, nuestra fe inevitablemente se verá afectada. Sin el alimento diario de la palabra de Dios, sin leer o dudando de su verdad, nuestra fe nunca se fortalecerá. Y no seremos más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, sin ningún fruto real. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Nuestra fe, sin embargo, requiere una creencia total en la Biblia como la palabra de Dios. Esta fe absoluta en la Biblia es realmente muy importante. Y lo explicaremos con un contexto histórico muy relevante: la Trinidad. La Trinidad es uno de los misterios bíblicos más importantes revelados al hombre. Y debido a que no está explícita en la Biblia, es necesario estudiar la palabra con mucho cuidado para entenderla. Podemos observar que Jesús, en la Gran Comisión, citó la Trinidad y dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». El apóstol Pablo también en su saludo citó la Trinidad y dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14: «La gracia del Señor Jesucristo, o sea el Hijo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, sean con todos vosotros». Pero, ¿cuál es la relación de la Trinidad con la Biblia y por qué la estamos citando en este estudio? Debido a que la Biblia nos presenta de manera muy clara a cada uno de los miembros de la Trinidad y nuestra historia humana está dividida de la misma manera. Veamos cómo. El Antiguo Testamento. O sea, aquí está la manifestación de Dios, el Padre. El Antiguo Testamento nos trae, desde el principio, la manifestación de Dios Padre presente en la vida de la humanidad. Desde el huerto del Edén, cuando nuestro Dios caminó en el huerto al atardecer, véase el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, en la aparición a Abraham, Génesis, capítulo 18, a Moisés, en Éxodo 3, a Josué, Josué 1, y tantos otros. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver la clara manifestación de Dios Padre al hombre,
hablando, guiando, abriendo el mar, cerrando la boca de los leones o en medio de una zarza ardiente. Todo el Antiguo Testamento registra y documenta la manifestación de Dios el Padre en la tierra. Al mismo tiempo, el Antiguo Testamento, a través de sus profecías, habla de la venida de Jesús. Mencionaremos solo algunas referencias. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: Por eso, el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Libro de Miqueas, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2 dice: Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice: El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego purificador y como jabón de lavadores. En el Nuevo Testamento vemos la venida de Jesús, que es el Dios Hijo. El Nuevo Testamento nos da un relato completo y detallado de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos en el Nuevo Testamento la presencia del Verbo hecho carne, viviendo entre nosotros y cumpliendo la misión para la cual ha venido. El Nuevo Testamento retrata todo lo relacionado con Jesús desde su nacimiento, su educación, crecimiento, ministerio, milagros, muerte y resurrección. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es la manifestación clara del Hijo de Dios entre nosotros. Sin embargo, el Nuevo Testamento también anticipa la venida del Espíritu Santo y luego informa sobre su llegada. Y hoy está con nosotros el Espíritu Santo. Tan solo 10 días después de que Cristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y desde entonces ha sido nuestro guía, consejero y ayudante. Además del Espíritu Santo, también tenemos la palabra de Dios, que podemos leer y comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Si ya podemos entender que la Biblia trae la transcripción más pura de Dios mismo, en sus 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos saber que Dios Padre estuvo presente en todo el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo está con nosotros ahora, en este mismo momento. Asimismo, la Biblia hace afirmaciones acerca de la creación del universo, la naturaleza del Dios que creó el universo y que reina soberanamente sobre ella y además sobre el destino de la humanidad. Si estas afirmaciones son verdaderas, entonces la Biblia es el libro más importante en la historia de la humanidad. Si la Biblia es verdadera, entonces tiene las respuestas a las preguntas más grandes de la vida. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué me pasa cuando muera? La importancia del mensaje bíblico requiere que reciba un trato justo, ya que la veracidad de su mensaje se puede observar, comprobar y puede resistir el análisis. Los escritores de la Biblia afirman que esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es decir,
Todas las palabras registradas en el escrito original de la Escritura se originaron en la boca de Dios antes de llegar a las mentes y a las plumas de los escritores bíblicos. El apóstol Pedro también escribe en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La frase inspirados es indicativo de un velero que es impulsado por el viento. Es decir, la redacción de la Escritura fue dirigida por el Espíritu Santo. La Biblia no se origina con el hombre y por lo tanto es un resultado de Dios y lleva su propia autoridad. Y en este punto es importante no permitir que el razonamiento circular se convierta en la justificación para creer en la Biblia. No podemos decir que alguien debe creer en la Biblia simplemente porque la Biblia lo dice. Sin embargo, si hallamos que las afirmaciones de la verdad de la Biblia son verdaderas, siempre y cuando sea posible comprobar su veracidad o que durante su descubrimiento histórico y científico se demostró que era verdad, entonces las afirmaciones internas de la propia fiabilidad de la Biblia son más convincentes. Las pruebas internas trabajan en conjunto con las externas. La evidencia interna de la veracidad de las Escrituras proporciona muchos argumentos convincentes de por qué uno debe creer en la Biblia. Primero, el mensaje único de la Biblia lo distingue de otros textos religiosos. Por ejemplo, la Biblia enseña que el ser humano es malo por naturaleza y merece la muerte eterna. Si el hombre fuera responsable por el contenido de la Biblia, la visión de la humanidad no sería tan oscura, ya que nuestra tendencia es hacernos ver bien. La Biblia también enseña que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo para remediar su estado natural. Esto también va en contra del orgullo humano. La unidad del mensaje bíblico es otra de las razones por las que se debería creer en la Biblia. La Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1600 años, con al menos 40 escritores humanos, la mayoría de los cuales no se conocían entre sí y eran de diferentes procedencias: reyes, gobernadores, pescadores, un recolector de impuestos, un pastor de ovejas, un médico, etc. La Biblia fue escrita en diferentes entornos: el desierto, la cárcel, la corte real, etc. Se usaron 3 diferentes idiomas para escribir la Biblia, y a pesar de que abarca temas controversiales, contiene un mensaje armónico. Las circunstancias que rodearon la escritura de la Biblia parecerían garantizar su error. Sin embargo, el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es misteriosamente coherente. No hay un solo registro de contradicción. La precisión es otra de las razones por las que uno debería creer en la Biblia. No se debe confundir la Biblia con un texto científico, aunque eso no significa que la Biblia no se refiera a temas que son de naturaleza científica. El ciclo del agua se escribió en las Escrituras siglos antes de que fuera un descubrimiento científico. Dice en el libro de Job, capítulo 36, versículos 27 y 28 lo siguiente: Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces, en algunos casos, pareciera que la ciencia y la Biblia estuvieran en contradicción la una con la otra. Sin embargo, cuando la ciencia ha avanzado, las teorías científicas han demostrado estar equivocadas y la Biblia ha demostrado tener la razón. Por ejemplo, el hacer que los pacientes se desangraran era la práctica médica estándar para sanarlos de su enfermedad. Muchas personas murieron a causa de la pérdida excesiva de la sangre. Ahora, los profesionales médicos saben que el sangrado es contraproducente si se toma como una solución para la mayoría de las enfermedades. Y la Biblia siempre enseñó que la vida de la carne está en la sangre. Podemos ver en Levítico, capítulo 17, versículo 11. Las afirmaciones de la verdad de la Biblia respecto a la historia del mundo también han sido demostradas. Los escépticos solían criticar la Biblia por mencionar al pueblo hitita. La falta de cualquier evidencia arqueológica para apoyar la existencia de una cultura hitita
Generalmente se mencionó como algo que contradecía las Escrituras. Sin embargo, en el año 1876, los arqueólogos descubrieron indicios de la nación hitita, y a principios del siglo XX fue de conocimiento general la grandeza de la nación hitita y su influencia en la antigüedad, siendo así confirmados los relatos bíblicos. La exactitud científica e histórica de la Biblia es una prueba importante de su confiabilidad, aunque la Biblia también contiene profecías cumplidas. Algunos de los escritores bíblicos hicieron afirmaciones de eventos futuros y se realizaron con cientos de años de anticipación. Si alguno de los hechos profetizados hubiera ocurrido, hubiera sido asombroso. Sin embargo, la Biblia contiene demasiadas profecías. Algunas de las profecías se cumplieron en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron un hijo. La negación de Pedro a Jesús 3 veces. Pablo sería un testigo de Jesús en Roma, etc. Otras profecías se cumplieron cientos de años después. Lógicamente, las 300 profecías mesiánicas que Jesús cumplió no se hubieran podido cumplir por una persona, a menos que hubiera tenido un mayor poder que él. Profecías específicas como el lugar de nacimiento de Jesús, sus actividades, la forma como murió y la resurrección, demuestran la precisión sobrenatural de las Escrituras. De modo que es porque tantas profecías bíblicas ya han demostrado ser ciertas, que confiamos en que Dios cumplirá las profecías que aún no se han cumplido. Así que, cuando se somete a prueba, la Biblia demuestra ser verdadera en cada área. Su verdad también se extiende a lo espiritual. Eso significa que cuando la Biblia dice que la nación hitita existió, entonces podemos creer que hubo hititas. Y cuando la Biblia enseña que todos pecaron y que la paga del pecado es muerte, pues entonces también tenemos que creerlo. Y cuando la Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y que todo aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna, entonces también podemos y debemos creerlo. Amén. Y también la Biblia hace afirmaciones únicas. Dice que las personas son pecadoras y se han rebelado contra Dios. No hay penitencia, ni buena acción, ni sacrificio que una persona pueda realizar, dice la Biblia, para tener una relación correcta con Dios. Dios debe iniciar la restauración. Dios debe hacer el primer movimiento. Dios debe proporcionar el sacrificio. Entonces, estas afirmaciones no solo son únicas, sino que son ampliamente únicas. Y para reforzar un poco más e ir concluyendo esta enseñanza, quiero dejarles otras razones finales para creer que la Biblia es la verdadera y única palabra de Dios. Primero, la Biblia tiene coherencia y armonía. La Biblia que conocemos, como lo mencionamos en el estudio bíblico pasado, está compuesta por 66 libros diferentes, escritos por varios autores y en un periodo aproximado de 1600 años. E incluso en medio de tanta variedad de autores, durante un periodo de tiempo tan largo, no hay un solo registro de contradicción. Esto nunca sería posible sin la inspiración del Espíritu Santo. Es imposible que personas tan diferentes, de regiones y hábitos tan diferentes, en tiempos tan lejanos, hagan registros históricos y de enseñanzas con tanta armonía. Solo el Espíritu Santo podría garantizar tal hecho. Segundo, como ya lo dijimos anteriormente, contiene muchas profecías cumplidas. Se cumplieron todas las profecías que en el Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías, incluso la que anunciaba la venida de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Señor. El profeta Daniel, que vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo, profetizó la caída del Imperio Romano, que sucedió apenas 400 años después de Cristo, es decir, prácticamente 1000 años después. Y así muchas otras profecías se han cumplido a lo largo del tiempo. Profecías sobre guerras, enfermedades, engañadores, falsos profetas y la degradación de la humanidad también se cumple ante nuestros ojos día tras día.
Tercero, veracidad histórica. La gran mayoría de historiadores no identifica cualquier inconsistencia en los registros históricos de la Biblia. Por el contrario, la mayoría de los registros históricos de la Biblia se han confirmado a lo largo de los años. Para citar solo 2 ejemplos, recientemente, en el año 2010, el Muro de Salomón, mencionado en Primera de Reyes, fue descubierto a través de excavaciones. Un poco antes, en el año 2005, los fontaneros acabaron encontrando en Jerusalén un depósito de agua que los historiadores creen que es el depósito de Siloé, mencionado en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 7, cuando Jesús le dice a un ciego de nacimiento que se lave allí para que sea curado. Por otro lado, historiadores más cercanos a la era bíblica como Flavio Josefo y Pluvio Cornelio Tácito hicieron registros sobre la vida de Jesús. Y finalmente, si hubiera alguna inconsistencia relevante, ciertamente se habría difundido e invalidado la Biblia hace mucho tiempo. Cuarto, Jesús citó las Escrituras. Nuestro Salvador afirmó la validez del Antiguo Testamento, citando pasajes del mismo mientras enseñaba. Utilizó las profecías de Isaías y del Pentateuco para encontrarle los puntos débiles a la falsa piedad de los fariseos, así como Marcos, capítulo 7, versículos de 6 al 13, Mateo, capítulo 4, versículo 10, Mateo 12, versículo 40, Juan, capítulo 7, versículo 38. Y después de su resurrección, explicó las cosas concernientes a él mismo que habían sido escritas por Moisés y los profetas. Libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 25 al 27. Y finalmente, debido a que Jesucristo había prometido que el Espíritu Santo enseñaría a los discípulos y les recordaría sus palabras, garantizó la veracidad del Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. De tal manera que, si el mismo Jesús, quien era el Hijo de Dios, citaba las Escrituras, podemos concluir fácilmente que Él creía en ellas, y así las confirmó como la palabra de Dios. Quinto, la Biblia sigue siendo actual. La Biblia fue escrita hace casi 2000 años. El mundo se ha vuelto tecnológico, moderno y conectado. La ciencia ha avanzado. El hombre tiene cada vez más dominio y conocimiento sobre nuestro planeta y el universo. Sin embargo, la Biblia sigue siendo actual. Todavía puedes abrir las Escrituras, leer un versículo y pensar, vaya, eso fue escrito para mí. Solo podemos pensar que las palabras tan poderosas y trascendentales a lo largo del tiempo han venido de hecho de Dios, o de lo contrario ya estarían obsoletas. Y para finalizar, quiero recalcar que la palabra de Dios es inagotable, como un pozo que nunca se seca. La Biblia ofrece un sabor fresco de agua viva cada vez que la abrimos. Las personas que han dedicado su vida al estudio de este asombroso libro admiten que solo han rozado su superficie. Y en lo personal, no puedo contar las veces que un pasaje que me sabía de memoria me dio una perspectiva diferente. También podemos asegurar que la palabra de Dios es indestructible. A lo largo de los años, muchos gobiernos y líderes han intentado en vano destruir la Biblia, o al menos restringir el acceso a ella. Sin embargo, sigue circulando y ganando corazones para Cristo. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, es el libro más asombroso que se ha escrito porque viene de Dios. No solo anuncia con exactitud el futuro, también tiene el poder de salvar a los pecadores y transformarlos en santos apartados para Dios.